Seguridad para nuestros hijos no solo está en la calle, no solo está cuando abordan un auto, un transporte público, cuando caminan por la calle, sino también que la inseguridad puede estar dentro de tu habitación, Sí. donde los chicos están hiperconectados permanentemente. Y donde muchas veces los padres no entran porque a veces cruzar el límite o entender cuál es el límite de la privacidad y cuando vos estás cuidando a tu hijo, muchas veces es difuso. Pero claro, mientras nosotros dejamos que nuestros hijos estén, y cuando hablamos de nuestros hijos me refiero a de adolescentes para abajo, que todavía no saben diferenciar muchas veces qué está bien y qué está mal, cuando dejamos que estén solos con un celular, por ejemplo, podemos encontrarnos que están hablando con personas que quieren hacerles daño. Y quiero mostrarte esta primera conversación, Mariano, para que vos veas de qué estamos hablando. Es simplemente un adelanto. Esto que te voy a mostrar ahora y que vamos a leer es una conversación que un hombre de más de 20 años tuvo con un chico de 11. Le pedía que le regale un boxer. Fíjate la conversación. En blanco está lo que escribía el hombre, en gris lo que escribía el nene de 11 años. Y ahora voy a explicar de dónde viene este contacto. Regalame igual arre, le escribe este hombre. ¿Qué quería? Que le regale un boxer. ¿Y qué utiliza? Arre. ¿Vieron que ahora los chicos dicen arre? Bueno, este hombre que era bastante grandote, ¿no? Seguramente no hablaba así, pero se mimetizaba o intentaba mimetizarse con el vocabulario que usan los chicos. Bueno, pero ¿para qué? Le pregunta este chico de 11 años. Para usarlo, qué sé yo, dice, para ver, de peola, regalame, yo te doy plata. Este hombre de 23 años, y ahora voy a explicar bien el contexto, le ofrecía plata para que le dé un boxer. Y esto simplemente es una venta de lo que tenemos. Queda acá. El chico le dice, te lo regalo de onda, no pasa nada. ¿Seguro? Te doy algo si querés. ¿Cuándo me invitas a tu casa? Cierra esta parte de la conversación. ¿Esto es un chat privado de qué red? Instagram. Esto es un chat de Instagram. Pero ahora les voy a contar de dónde viene esto, porque esto que les muestro es simplemente un adelanto de lo que tenemos, del material que tenemos, para que ustedes vean cómo se manejan estos degenerados, estas personas mayores, porque estamos hablando de gente de 20, 30, 40 años, que busca víctimas muy jóvenes, menores, no de 16, no de 17, no de 15, de 9 y de 11 años. ¿Y por qué estamos hablando de este tema hoy? Porque en las últimas horas, en la zona de Berazategui, una madre estaba muy tranquila en su casa. Por supuesto, en este caso no vamos a decir nombres para que nadie identifique a los menores involucrados, pero una madre estaba sentada en su casa, en la cocina de su casa, cuando viene su hijita de tan solo 9 años. Viene llorando, viene en muy mal estado, angustiada. La madre le pregunta qué le pasa y la nena le cuenta que había un hombre que la estaba extorsionando y que si no se juntaban en la plaza, como este hombre quería, o como este chico, le decía ella, como este chico quería, iba a difundir unas fotos que ella inocentemente le había mandado. Entonces la madre, 9 años. 9 años. Una niña. Una nena, una nena. 9 años. Entonces la madre quiere interiorizarse qué era lo que estaba pasando. Y se dio cuenta en ese momento que tanto su hijita de 9 años como su sobrina de 11 años, o 12 años en realidad la sobrina, hacía ya varios meses que habían estado hablando con quien ellas creían que era otro chico. Ajá. Pero en la conversación la madre se da cuenta que el vocabulario de ese chico que teóricamente estaba hablando con sus hijas no era de un nene de su edad, no era de un nene de 9 o 11 años. ¿Y qué decían esas conversaciones? Ahora te voy a mostrar parte de esas conversaciones. Pero en esa conversación, en esos chats que se daban primero por Instagram y después por WhatsApp, este hombre, un hombre mayor, le pedía, en realidad le enviaba fotos de él. Primero de la cara, después del cuerpo, después en ropa interior. Y les pedía a cambio a estas nenas fotos de la misma manera. Primero de la cara, después del cuerpo entero, después en ropa interior. Y una vez que esas chicas le mandaban esas fotos, que eso ya constituye un delito, que es el delito de grooming. Exacto, que tiene una pena muy exigua. De 2 a 9 años, muy poquito, o menos todavía. No, menos, 4 años. 4 años, sí, 4 años, muy tenés razón.
Después que cometía ese delito, utilizaba esas fotos para extorsionar a las nenas, diciéndoles que si no se encontraban físicamente en una plaza, iba a difundir esas fotos que ella les había mandado, que la nena les había mandado a sus padres y que la iba a difundir por internet. Imagínense y pónganse un ratito en la cabeza de esa nena de 9 y 11 años. Ni hablar. Que recién está conociendo el mundo, que seguramente tenía celular desde hacía un par de años, no mucho más que eso, y para comunicarse con sus padres, y de repente tiene un tipo que primero se hace pasar por nene, que después empieza a desenmascararse y finalmente la termina extorsionando y le dice, si no te encontrás en la plaza conmigo, esa foto que vos me mandaste, que tampoco eran fotos muy subidas de tono, eran fotos en bikini y demás, las voy a empezar a distribuir y las voy a empezar a difundir para que la vea tu papá y para que la vea todo el mundo en internet. Imagínense esa chica cómo estaba. Este hombre, que nosotros lo identificamos como Piru, porque ese es el apodo que utilizaba, efectivamente se puso a chatear después con la madre. Porque ¿qué hizo la madre de la nena? Tomó el celular y se hizo pasar. Mira, fíjate, vamos a compartir algunas de las capturas del WhatsApp, ya no hablando la nena, hablando la madre, haciéndose pasar por la nena para finalmente generar un encuentro en una plaza de Berazategui, que es lo que finalmente terminó pasando. Y en esa conversación, ahora vamos a compartir las capturas de chat, inclusive la madre le pide una selfie, le dice, a ver, mandame una selfie tuya, le dice a este hombre, como para que una vez que estén en la plaza lo pueda reconocer. Y el hombre en esa conversación, que yo te mostraba al principio que empiezan a mimetizarse con el vocabulario de los menores, bueno, acá hace exactamente lo mismo. Mirá, la madre le escribe, muy inteligente la madre, dice, ¿no tenés algún mensaje o foto para acordarme de tu cara? No me cierra tu foto de perfil, por eso. Le manda la foto, efectivamente, el hombre. Ah, sí sé quién sos, dice la madre. Y acá el hombre ya queda escrachado y la madre ya sabe quién es la persona. No sabía cómo decís que te llamabas Mati y en tu perfil decís Alejandro. ¿Por qué? Porque en el perfil de Instagram él se llamaba Alejandro. Ajá. Y acá se hacía pasar Mati. Ok, hablamos o no querés, le dice él, pasemos a la próxima conversación. Esto que estamos viendo es la madre directamente hablando con el acosador de su hija. ¿Querés ver videos? Le dice él. ¿Y por qué me dijiste que eras el pibito ese? Le dice la madre, porque antes le había mentido. Ah, disculpame, ¿de dónde sos? Nunca me dijiste eso. No sé, es que depende, no habíamos hablado, pensé que no me hablarías. Yo me quiero ir de casa, estoy aburrida. ¿Te dejan irte? Sí, me dejan salir, a veces a alguna plaza sola. Y ahí la madre empieza a generar el encuentro con esta persona, encuentro que finalmente se da. La madre, cuando lo ve a este hombre, lo quiere atacar. Este hombre finalmente se termina escapando escapándose con un auto de la plaza, pero luego la madre hace la denuncia y finalmente lo detienen a este hombre que estaba hablando con al menos 10 menores más. Mirá vos, qué miserable. ¿Cuándo lo van a allanar? Digo, cuando provoca el encuentro la mamá, no había hecho la denuncia. No había hecho la denuncia. Y si todo este diálogo que la mamá sola lo hizo. Finge ser la nena de 9 años, lo hizo sola. Sola lo hizo. Sin asesoramiento de nadie. Sin el asesoramiento de nadie, genera el encuentro. La idea de la madre era atacarlo. Cuando este hombre la ve, sale corriendo, se sube al auto, se escapa. Pero cuando la policía hace el allanamiento, descubren que en la casa tenía otros celulares y en varios celulares tenía distintas conversaciones con menores de edad. Y atención con lo que le vamos a contar ahora. Acá están los celulares, tenía un arma también, o sea, era una persona peligrosa que estaba hablando con una nena de 9 años para encontrarse. Fíjate que está el arma, las balas y 4 celulares, además de disco rígido, 4 celulares en los que había conversaciones con distintas menores de edad. Pero atención a lo que vamos a ver ahora, en un ratito nada más. Porque son las conversaciones que yo te mostraba al principio de Instagram, que son de un hombre que fue condenado hace algún tiempito nada más, justamente por grooming. Es la historia de este hombre llamado Lautaro Infante, un personal trainer que se dedicaba a acosar menores. Pero si querés antes,
tenemos la palabra de una nena contando cómo es vivir en primera persona un ataque de estos. A ver. Yo siempre fui muy vergonzosa, entonces el tema de la foto fue muy difícil para mí, porque yo no me gustaba mostrarme. Con la ayuda de mi mamá tuve que hacer un montón de esfuerzo para poder recuperarme de ese vacío que sentía. Ustedes escucharon, ¿no? Es una nena. Es un vacío que sentía, ¿No? por supuesto, tiene la voz Exacto. distorsionada, ¿no? Por supuesto. Yo quiero detenerme acá porque Martín está contando casi en primera persona, ¿no? Con los protagonistas. Un episodio que te puede pasar a vos, que estás en tu casa, que tenés a tus hijos en la habitación contigua, que pasan todo el día conectados después de que vienen del colegio. Ahora afortunadamente van al colegio, pero tuvieron 2 años encerrados. En las redes, en los juegos, en estas computadoras gamers. Digo, cualquiera de tus hijos puede ser víctima de esta Sí, por red supuesto. de miserables, de degenerados que andan por allí dando vueltas. Lamentablemente sí. Y fíjate este caso que sucedió hace 2 años, pero la condena fue hace algunos meses, de un hombre, Lautaro Infante, de 23 años, personal trainer, que escuchen cómo es la historia porque es increíble, que da pie a los chats que queremos mostrarles. Este hombre, Lautaro Infante, iba a un gimnasio y en ese gimnasio empieza a tener contacto con un nene de 11 años que iba a hacer deporte al mismo gimnasio, que iba a entrenar al mismo gimnasio. En realidad iba con el colegio como un complejo deportivo y ahí empieza a tener un contacto a través de Instagram. ¿Cómo se dan cuenta los padres de este contacto entre este hombre llamado Infante de 23 años y el nene de 11 años? Porque un día este chico de 11 años le pide a la madre si podía chatear por Instagram a través de su teléfono. El nene chatea efectivamente y después se va a jugar. Y se olvida el Instagram de él abierto en el celular de la madre. Y en eso le empiezan a llegar mensajes a la madre, como por ejemplo el primero que habíamos mostrado, el que le pedía un boxer a cambio de dinero. Un calzoncillo. Un calzoncillo a cambio de dinero. Y la madre empieza a chatear y se da la misma metodología. Se hace pasar por el nene hasta que finalmente arreglan un encuentro, nada más que en esta oportunidad ese encuentro estaba monitoreado por la policía y a este hombre lo terminan atrapando. Pero fíjense los chats. Este es el que habíamos mostrado al principio. Sí. Un hombre de 23 años, un nene de 11. Regalame igual. ¿Qué quería que le regale? El calzoncillo. ¿Pero para qué? Pregunta el nene. Para usarlo, qué sé yo, para ver. De piola, regalame, yo te doy plata. Queda acá, le dice este hombre de 23 años. Te lo regalo de onda, no pasa nada. Capo, dice el nene. En realidad este ya no era el nene, era la madre haciéndose pasar por el nene. Seguro, te doy algo si querés. ¿Cuándo me invitás a tu casa? Esta es una de las conversaciones, pero hay más conversaciones hasta que vamos a llegar a la peor de todas, que es directamente la que habla de este hombre intentando no solamente acosar sexualmente, sino además abusar sexualmente a este chico de tan solo 11 años. Fíjate este otro chat mientras vemos al acusado. ¿Por qué tiene una remera de la policía? Porque le gustaba sacarse fotos como si fuese policía. Estas cosas, viste, cuando la gente está mal de la cabeza, le gustaba sacarse fotos como si fuese policía, cuando en realidad era personal trainer y de policía no tenía absolutamente nada. Esa es la realidad. Pero en la próxima conversación vas a ver cómo este hombre sigue intentando quedarse con un boxer que evidentemente era como un fetiche o algo por el estilo, sí, claro, ¿no? Un abuso, en definitiva. No sé, mandámelo en una bolsa, le dice, o en tu casa cuando tu mamá no esté. Y el nene le dice, pero tengo miedo que a mi vieja no le gusta, que tengo miedo por mi vieja, porque no le gusta que venga nadie a mi casa, le dice el nene. Pero si no va a estar, le dice este acosador. Bueno, le dice, volvamos a que estábamos antes. Le dice, pero si no va a estar en tu casa tu mamá, no hay problema, aprovechamos cuando ella se vaya a trabajar. Mira, más para abajo. ¿Ves? Le dice, pero si no va a estar, onda, cuando se vaya a trabajar. ¿Ves que también se mimetizan con respecto a cómo hablan los chicos? Sí, ni hablar, ni hablar. Eso pasa permanentemente. Sí, tienen como un lenguaje juvenil, un lenguaje entrador, el tema bro. Exactamente, que los chicos ahora se llaman bros. Arre, una cosa, la otra. Sí. Pero insisto,
Estamos de a poquito acercándonos al peor de los chats, a la peor, bueno, arre, lo que sea. Yo te pago todo y pago bien, le dice. Yo siempre pago, pero no digas nada a nadie. Esta frase, yo siempre pago, es bastante llamativa. Te extraño, vos, bro, ¿qué andás haciendo? El nene no le responde después, le dice jugando a la Play, imagínate, un día de semana, 12:30 del mediodía, y le dice, invítame un día. Permanentemente le pedía al nene que lo invite a la casa. Y le decía, vamos a ir en el momento en el cual tu mamá no esté o esté trabajando. Yo la verdad, Martín, yo soy padre de 3 hijos. Sí. Mis hijos están siempre conectados. Y uno no puede ingresar a lo que ellos hacen. Es verdad. Porque los chicos se enojan. Porque tienen sus claves, porque charlan con amigas, porque charlan... ¿Cómo hacemos para detectarlo los padres? Es muy difícil. Digo, es sentarnos a la mesa y decir, cuidado, hay mucho degenerado suelto. Si te pide algo indebido. Claro. Digo, esto además nos da asco. Nos está dando asco. Y seguramente a ustedes que nos están viendo en A24 en esta tarde, que, insisto, son papás, son mamás que están en casa y que en este momento, 5:25 es la hora de la merienda, tienen a sus hijos que vinieron del colegio, tiraron la mochila y ¿dónde se sientan? En la computadora. Exactamente. Exactamente. O ni siquiera, por ahí tienen sus celulares, que los utilizan cuando vuelven del colegio, lo que sea. Estamos hablando de un chico de 11 años que con el Instagram se había contactado, o este hombre se había contactado con este nene de 11 años. Pero hay uno que es peor todavía, que es el último de los chats, donde este hombre directamente le hace un ofrecimiento sexual. Le dice, me voy a jugar a la Play, le dice el chico de 11 años. Pero yo no tengo Play, dice este hombre. Y le dice, te hago la paja por plata. Es decir, esto es corrupción de menores. Esto ya es corrupción de menores. Esto es... Esto ya no es grooming acá, ¿eh? Le dice, esto ya no es grooming acá. No, dejémoslo ahí porque esto es importante. Cuando dice te hago la paja por plata, es claramente lo que dice Mariano. La previa corrupción de menores. Acoso sexual, corrupción de menores y la previa de un acoso sexual. A ver, acá ya cambia el delito. Digo, para que tengamos magnitud de lo que estamos hablando. Esto no es un chat inocente pidiendo un calzoncillo. Que ya eso es una desviación emocional para la víctima, para el chiquito, para el menor, que está en una etapa de crecimiento, de maduración sexual, está en una etapa de prepuber. Sí, absolutamente. ¿No? Ya esto, cuando vos hablas de la masturbación, estás ya corrompiendo a un menor. Exactamente. Porque es decir, acá se agrava la historia. Es más, después le dice, bueno, anda a jugar, después hablamos, te zarpaste, le dice el chico, que evidentemente algo entendía. Pero después hay otras conversaciones que también son muy subidas de tono, donde él le dice, hasta inclusive le da un monto, le dice, te doy 3.000 pesos a cambio de que me dejes masturbarte. Es más, le dice, si querés, vos te pones en boxer mientras jugás a la Play, yo me pongo al lado tuyo y te toco. Y lo peor de todo esto... Es terrible esto que estás contando. Yo te digo una cosa, a ver, hasta me da un poco de pudor por la hora de la tarde, en que hay muchas familias y hay hasta chicos viéndonos a esta hora. Pero son cosas necesarias. Pero estamos contando una cuestión necesaria para que los papás estén alerta y para que los chicos estén alerta también. Y uno por ahí puede decir, bueno, pero estas cosas... es alguien que lo escribe por las redes y nada más. Bueno, no, porque después cuando la madre se hace pasar por el nene y lo citan en la puerta de la casa, ya acompañado por policías que en ese momento lo detienen, el hombre va a la casa y le encuentran en la mochila 3 preservativos y una droga que se usa como estimulante sexual. Es decir, iba dispuesto a tener una relación sexual con un nene de 11 años. De eso es lo que estamos hablando. Lo cierto es que este hombre lo detuvieron, trabajó la fiscal Celsa Ramírez, que trabajó muy bien, esto fue en el año 2020, y hace algún tiempito nada más se logró una condena para este hombre que todavía está detenido, condena a 4 años de prisión. Solo por grooming. Mucho, 4 años de prisión. Por grooming. Solo por grooming. Claro. La fiscalía tenía la idea y la hipótesis de que había otras víctimas por lo menos de 5 años atrás a esta parte. Tengo entendido que no se terminaron de probar todas esas víctimas, pero había fuertes indicios de que este hombre no había
acosado y había intentado abusar sexualmente solo de este chico que yo mostré los chats, sino que ya lo venía haciendo en reiteradas oportunidades. La verdad que estoy asombrado como papá, como seguramente ustedes que nos están viendo en casa lo están. En instantes tenemos acá otro papá, tenemos familiares de una joven cooptada por una secta. Viene todo muy emparentado, ¿no? El tema de los miserables que están en todos lados. Sí, por supuesto. Digo, con distintos formatos. Acá con el formato virtual, acá con el formato real, físico. Ahora Lili lo va a tratar. Gracias por acompañarnos. En instantes estamos. Pero digo, las redes, el teléfono, los chicos hiperconectados y estos miserables que están al acecho, y me parece, y me hago cargo de esto, un código penal que no está a la altura. Que no está a la altura. Y ahora yo pregunto, en la cárcel, este hombre que tuvo 4 años preso, ¿qué le hicieron, qué le cambia en la cabeza para que cuando salga no siga haciendo lo mismo? Esa es la gran pregunta. No sé, se le hace un curso para que cambie, psicólogo, psiquiatra, no sé, estoy tirando así a grandes rasgos, porque la verdad que este hombre tuvo 4 años preso, que es verdad, te puede servir para escarmentar, pero estamos hablando de un tipo que a los 23 años quería ir a tener relaciones sexuales con un chico de 11 años que había conocido en el gimnasio. O sea, estamos hablando de una persona muy, muy, muy fuertemente desviada. Exactamente. Vamos a compartir de nuevo, si no lo escucharon, el testimonio de una nena. Sí. El testimonio de una nena a la cual le distorsionamos la voz y que habla de esta manera desesperada por el acoso en las redes. Yo siempre fui muy vergonzosa, entonces el tema de las fotos fue muy difícil para mí, porque yo no me gustaba mostrarme. Con la ayuda de mi mamá tuve que hacer un montón de esfuerzo para poder recuperarme de ese vacío que sentía. Bueno, allí estaba el testimonio desesperado de esta chica. Digo, este tema es más común de lo que pensamos. Sí, por supuesto. Digo, y muchas veces no se denuncia porque la gente tiene la fantasía de que la justicia no va a hacer nada, me van a estigmatizar al pibe, va a tener que ir a cámara G, se le va a tener que ir a declarar y no se denuncia. No se denuncia. Y es gravísimo. ¿No? Y ojo, porque cuando pasan estas cosas hay que denunciarlo, porque uno lo que tiende es, bueno, le bloqueas el contacto a tu hijo, pero ahí hay que ser solidario, porque ese hombre no solamente está acosando y atacando a un chico, como les contaba en el primer caso, que sucedió en Berazategui las últimas horas, cuando lo fueron a detener, el hombre tenía varios celulares con varias conversaciones con distintos menores, porque es como si tirasen una red y a ver quién cae. Claro. Y estamos además hablando... lo hacen, perdón Martín, con distintos perfiles. Claro. Eso es el tema también, ¿no? No te aparece siempre con el mismo. Nenes de 9 a Claro. 12 años que se encuentran con Una esta barbaridad, basura, con estos Sí, que tipos. están solos y que están muchas horas Sí. solos. Sí, es decir, exactamente. acá es clave la soledad y el tema de la falta de diálogo con los padres, ¿no? Digo, pero así como en algún también, momento ¿viste? dijimos, no dejen solo a los chicos por el tema de la droga, ahora tenemos que decir, no dejen solo a los chicos por el tema de las redes. Claro, porque Exactamente. los chicos aparecen como un juego o están conectados en red por este tema del juego. Y ese es el peligro. Y vos decís, estoy hablando con un compañero, ahí los padres lo que tienen que hacer es ver y de dónde lo sacaste y si son desconocidos. Esta es la diferencia, Sí, ¿no? Lo que pasa es que los padres se tienen que involucrar un poco más. Y sí, ese y no es el tener tema. miedo a revisar las redes sociales de los Sí, hijos. pero ¿en qué momento cuando es... son menores de edad. ¿En qué momento es intrusión a la intimidad No, pero no del es nene? No hay una Pero siendo intrusión, vos 9 tenés derecho. años. Siendo Ah, menores, bueno, menores digo, de edad, vos tenés menor. la potestad, primero, Claro. de Sos no darle ilegal. un teléfono celular. Primero, las redes sociales no pueden abrir redes sociales los Ah, menores con de edad. menores. Los Sí, menores pero de edad. Punto muy número uno. difícil, es muy difícil. Sí, ya sé que es muy difícil. Punto número uno. Entonces, vos tenés que hacer un acuerdo con tu hijo o hija, Claro. en el cual le decís, mirá, vamos a hablar cada tanto de este tema, ten en cuenta esto. Pero también yo necesito saber quiénes son tus amigos. Claro. Cuando vos tenés a alguien que es desconocido, que no tiene absolutamente nada que ver, vos tenés la posibilidad de decirle, eliminalo. Ahora, tenés que estar encima, tenés que hablar mucho, tenés que convencerlos y tenés que dominarlo vos como padre a tu hijo, no tu hijo a vos. Sí, pero ya llega... Es complicado, A ver, pero bueno. ustedes tienen hijos, yo no tengo hijos, pero a los 13, 14 años, hoy en día te plantean y te dicen, pará, papá, no me mires el celular, porque esta es mi intimidad. Está bien. No te Igual quieren sigue siendo mostrar menor, la amiguita Martín. o el amiguito con el cual están hablando. Y la bueno. verdad que vos agarrar el celular, fijarte en los contactos y empezar a ver Pero todas vos no las vas a conversaciones. revisar Pero los lo mejor es contactos. hablar con el hijo. No, Tenés que claro. hablar y decirle, mira, ¿sabés qué pasa? Hay gente mala que puede hacerte esto.
Se lo tenés que explicar al chico. No. Yo no me meto. Y pero vos pero ustedes No vas como a padres- revisarle los chats Y pero, de entonces, compañeritos que vos sabés, porque vos también Claro. tenés que conocer los No, amigos, bueno, está los bien. compañeros, sino de la gente desconocida. Y de última, disculpen que diga esto, pero le decís, listo, entonces a partir de hoy te lo pagás vos, el teléfono. No lo van a poder pagar. No, bueno, Por supuesto, bien, O sea, hay un por dato eso que es yo una quiero aportar. negociación, digo. Hay un dato que yo quiero aportar para tener en cuenta y es cuidado con la justicia por mano propia. Cuidado con tomar el celular y entablar un diálogo con el sí, eso es degenerado. peligroso. ¿Qué ha pasado? Por doble motivo. ¿Qué ha Primero pasado? porque provocás el encuentro y eso, si no le avisaste a la policía, Ah, es claro. un riesgo. Ha Punto pasado, uno. ha pasado. Y punto número 2, un buen defensor te dice, el victimario se dio cuenta que estaba chateando con un Sí, mayor. claro. Claro. Y ¿sabes qué? No hay delito. Sí, pero en el caso, Sí, Mariano, eso está en el bien. ¿Sabes caso qué? de que... No hay delito. Entonces, cuidado, Sí. porque por involucrarnos en la investigación, ¿Qué ha pasado, podemos cometer el tema. Sí, pero si vos haces la denuncia, normalmente los investigadores lo que te dicen es, déjenlo en nuestras manos. Claro. O bien te guían a vos como adulto cómo hablar con esa persona para llevarlo y detenerlo. Está Es bien, lo que pero pasó tiene en que el estar ya Crack, denunciado. Por eso digo, Ya son las está dos la variantes. denuncia de que estaba Sí. acosando a tu hijo. Son las dos Claro. variantes. ¿Me entendés? Sí. Pero digo, cuidado con tomar justicia por mano propia. Digo, siempre con la intervención de la justicia, Sí. la intervención de la policía. Por supuesto, pero viste que a uno imagínate la bronca que le debe No, generar totalmente. a un No, padre ni hablar. saber que tenés este Ni degenerado hablar, de exacto. 20 y pico años. Y la Ni bronca, hablar. ¿sabés qué? Hasta miedo, porque aún sabiendo que está del otro lado y vos se podés sacar, te da miedo, porque no Exacto. sabés hasta dónde llegó, hasta dónde lo llegó. investigó, Ese es- hasta ese dónde es el sabe problema. del nene, de Ese su es el vida. problema. Es terrible. Vos fíjate que este tipo, Terrible. el último caso, y ahora vamos a ver Sí. otro fragmento extraído directamente de la sentencia que se lo mandé a la producción, donde el hombre le llega a ofrecer plata. Ajá. Ahora vamos a ver el monto, la plata que le llega a ofrecer. Le dice, le cuenta al nene de 11 años el tipo de relación sexual que él quiere tener con él. Ah, terrible, y además terrible. le dice que ya lo hizo antes. Y para la Claro. fiscalía efectivamente lo había hecho antes. Por lo menos desde el año 2015 hasta el año 2020, este hombre que ahora está 5 detenido años. estuvo acosando menores. A mí me llama la atención cómo no aplican el concurso ideal de la corrupción de menores. Vos acá tenés en el ¿Y no se hecho puede? con 2 delitos. ¿No debería? Yo no sé por qué no lo aplican, porque 4 años, digo, condenar por grooming por ejemplo, el sujeto que veíamos Nada. recién. Infante. Cuando habló de masturbación Sí. y habló ya de práctica. Digo, tenés una corrupción de menores que creo que tiene 6 o 8 años de máxima. Digo, hay un concurso de delito mayor. ¿Y por qué eligen el grooming No entonces? sé por qué. La verdad que las Por el decisiones tipo de delito. judiciales... El Y tipo de pero delito, si la- es corrupción. pero es la captación de menores Y encima con fines sexuales. la detención es por un juicio abreviado. Bueno, La condena por un juicio bueno, abreviado. ahí se pacta una pena menor, Por el- reconocimiento de exactamente. culpabilidad y Eso. demás. Mira, ¿ves? Ahí ¿qué está el tenemos? A fallo. ver. No, este es una parte del fallo que le dice, específicamente, le dijo que le pagaría 3.000 pesos diciéndole, te la toco y si pinta algo más bueno, obviamente, tener relaciones sí. sexuales no, pero sí masturbarte. Estate en boxer, así te la toco a re, bueno, ja, ja, una ja. barbaridad, esto una es, grosería. esto es lo que este hombre le escribía Un a este nene. nene de tan solo Degenerado, 11 otra cosa años no. de edad. A ver, nosotros trajimos estos casos, obviamente, donde no revelamos ningún nombre de las víctimas porque sería estigmatizar a esos chicos. Pero quisimos traer estos casos para que usted abra un ojo, encienda un semáforo en su casa. Digo, esto es una realidad, es un modo de inseguridad. Ya no es ni inseguridad vial, ni la inseguridad propiamente dicha de que te roben el celular en la calle, en la esquina, las zapatillas. Esto es que te roben la intimidad directamente y te lleven a un escenario donde te hipotequen tu vida futura, tu desarrollo sexual. Porque te lo hipoteca, a un nene le hipotecas el desarrollo sexual. Sí, sin duda. Claro que sí. Sin duda. ¿No? Y aparte vos fíjate que en el, y en Es el otra primero forma, de- perdón, de lavado de cabeza, de lo que vamos a Tal hablar cual, en de un lo que vamos a rato. hablar después. Pero aparte vos fíjate Esta es que otra en forma. el primero de los casos, que pasó en Berazategui, donde la madre estaba en la cocina y viene la nena prácticamente llorando, diciéndole que ya no podía ocultar más el secreto. Ponete en la cabeza de esa nena, que llega la madre como última instancia, con vergüenza seguramente de lo que había hecho, a decirle que el hombre la está extorsionando con difundir las fotos, con pasársela a los padres, para que la nena llegue a recurrir a la madre para solucionar el problema, es porque evidentemente estaba sumamente angustiada y sumamente desbordada por la situación. Eso no está tipificado.
Es decir, la pornovenganza Claro. no está tipificada. Claro. Solamente es una contravención en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué esperan los legisladores para poner el Código Penal? ¿Qué esperan? La pornovenganza en el Código Penal. ¿Qué pasa que no está? Digo, ¿cuántos delitos informáticos tenemos que no están en la lectura de ese código que es del año Ñaupa? ¿Cuánto? Digo, ¿qué esperan para reformar el Código Penal y cambiar las escalas?